Yo voy a presentarles al orador de hoy que a instancias del Rotary Club de Citibel va a tratar sobre un tema que está denominado La plata no es samba ni debe serlo. El orador es el doctor Juan Antonio Portesi, fue ministro de Gobierno en el periodo 1983-1987 en la gobernación de Alejandro Armendáriz. Previamente voy a hacer una aclaración. A pedido de Juan, me dijo que él, si bien va a iniciar, va a hacer toda una introducción y todo lo demás, pero le gustaría que sea esta reunión de unida y vuelta, a los efectos de que no se transforme en un monólogo aburrido. Por lo tanto, si alguien tiene que interrumpir para hacer alguna pregunta o algún tipo de aclaración, sería importante que lo hagan. Así que bueno, dicho todo esto, le doy la palabra al doctor Juan Antonio Portesi para que inicie esta charla. Hablando de currículum, lo más importante de mi currículum está en este momento en el medio de la pantalla. Ariela y sus dos hermanos, lo más importante que yo dejo en la vida. Ana, doctora en medicina, y Juan Pablo está manejando el estudio mío, donde yo soy supernumerario, aunque no jubilado. Yo les agradezco la invitación. ¿Cómo me gustaría estar ahí en cualquiera de los cafés que tienen ustedes? Digo que preferiría hacerlo ahí, tomando un café, charlando en mesa redonda, viéndonos las caras. Este virus y la cuarentena ponen a distancia. Yo les agradezco mucho al Rotary este interés. Interés que he notado que existió en La Plata a raíz de ese artículo que publiqué en el diario El Día. Y ahí aparecieron comentarios. Algunos de ellos, numerosos comentarios, eran contrarios a lo que yo sostengo, sosteniendo que La Plata ya se integraba en el conurbano bonaerense y por ende era parte de él. Y lo que yo más noté era que hacían referencia al empobrecimiento general que ha tenido la población, sobre todo en los barrios aledaños, y a una situación que no termina de cerrar una ciudad que no está progresando en el nivel que se esperaba que progresara. Entonces, para mí este es un tema fundamental, porque cuando hablamos de región, ¿qué tenemos? Una cantidad de características geográficas, políticas, económicas, y desde mi punto de vista, si bien desde el punto de vista geográfico podría de alguna forma integrarse La Plata con el AMBA, creo que desde el punto de vista social no lo es, y desde el punto de vista político no debe serlo. ¿Por qué? Porque es la capital de la provincia más importante del país, y tiene que establecer, desde mi punto de vista, insisto, es una cuestión totalmente opinable, esto no es defender valores absolutos como la libertad, la justicia. Esto es una opinión que yo tengo sobre determinado tema. Otros pueden pensar con fundamentos distintos otra cosa. Pero yo entiendo que el Gran La Plata lo integro con todos los partidos de la región, que en este momento deben ser más de 850.000 habitantes. Siendo la sede de la capital provincial, hace que ustedes platenses y nosotros bonaerenses tengamos que ocuparnos muy, muy seriamente de revalorizar a la ciudad de La Plata. Cuando La Plata se funda, es para resolver la cuestión capital, y aparece La Plata como una solución. Esto sucede en el año 1880. Y ahí pasan cosas muy interesantes porque hay quienes se oponen, siendo que este era una pampa cubierta de vizcachera, un desierto cercano al puerto de la Ensenada, mientras que otros sostenían la necesidad de instalar aquí la futura capital provincial. En aquel momento se discute entre la creación de la capital, La Plata, y instalar la misma en algunas de las ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires. Y así aparecen Zárate, Mercedes, el mismo Morón que está en el urbano,
Hasta alguien propuso San José de Flores, que estaba al lado y que después fue absorbida por la capital. Ahí hay un discurso que se llamó La profecía del 80, de Leandro Alem, cuando él dice que marca lo que sería el país de una gran capital, una capital muy fuerte, constituida desde tiempos de la colonia, con los 13 ranchos, es decir, las provincias interiores. Estaba viendo y después voy a hacer referencia a la población que había en aquella época, para que tomemos en cuenta la dimensión permanente que ha tenido Buenos Aires como centro de todo lo que tiene que ver con el país. Uno de los que se oponen es Domingo Faustino Sarmiento, pero con su capacidad de rectificarse cuando entendía que se había equivocado, visita La Plata en 3 oportunidades. En una de ellas dice que esta es la ciudad encantada, queda deslumbrado por el progreso, y sostiene que es la obra más importante que se realizó en América Latina desde el momento de la emancipación. Lo dice así claramente en términos muy parecidos a él. Después se refiere, cuando viene la última vez, la inauguración de la Dirección General de Escuelas, donde plantea que es un monumento a la educación común. Entonces, La Plata tiene esta jerarquía inicial, enorme. Tiene una contra, lo sabemos todos, la cercanía con la capital. Esos 60 kilómetros que la separan de Buenos Aires, ha hecho que haya demasiada interacción entre las dos capitales. Esto es innegable, por supuesto no se puede negar cuando hablamos de la región metropolitana, que tiene influencia cierta sobre la Plata, pero no debe ser absorbida, insisto, por lo que es el conurbano, que tiene otras características, es otra cosa. Díganme ustedes, ¿qué ciudad, por importante que sea, por prestigiosa que sea, el conurbano tiene, por ejemplo, la estatuaria que tiene La Plata? ¿Qué ciudad del conurbano tiene los paseos que tiene La Plata? Tiene una escuela de Derecho, una escuela de Medicina. Esto es demasiado, demasiado importante La Plata como para meterla en algo que representa otra cosa, que la mayoría de las veces alrededor de viejos núcleos urbanos, el caso de Quilmes, Lomas de Zamora, Morón, San Isidro, se van acumulando barrios y ahí se forma un partido, un distrito. Estos partidos son disímiles entre sí, tienen una gran diferencia. Fíjense ustedes en La Matanza, por ejemplo, que es el más grande y el más poblado, tanto así que es considerada la quinta provincia, ¿no? González Catán y Ramos Mejía. Hay una diferencia excepcional, como lo hay dentro del mismo conurbano. Hay diferencias importantes. El conurbano norte, el conurbano sur. La Plata es más armónica, tiene su conformación que se hace alrededor de Tolosa. Todos esos altos de Tolosa es el lugar donde se establece La Plata en el partido de la Ensenada. Y desde allí no deja de crecer. Es fantástico lo que produce esta ciudad en muy poco tiempo y el brillo intelectual que logra. Ha sido visitada por premios Nobel, en el caso de Einstein, figuras brillantes, ese colegio nacional, con esos profesores excepcionales que tuvo, mi universidad, el de Derecho de La Plata, realmente La Plata ha visto pasar y ha visto enseñar a una cantidad enorme de gente que ningún otro pueblo o partido del conurbano puede exhibir. Entonces creo que esta fortaleza que desde todo punto de vista tiene La Plata, además de su condición de capital, hace que, digamos, hasta aquí llegan. Nosotros tenemos nuestra región y vamos a diseñar nuestras políticas. Pero para eso son necesarias algunas cosas. En primer lugar, que ustedes se decidan a hacerlo como platenses. Y, por supuesto, que nosotros, como bonaerenses, los del interior, convalidemos los esfuerzos que ustedes tienen que hacer para jerarquizar nuevamente la ciudad de La Plata.
hay que hacer inversiones importantes, hay que pensar en qué obras. Pienso en una. La Plata tenía un sistema de tranvías, algunos delirantes, como el que iba a Ensenada, se acordarán del viejo 4. Bueno, no sé, no hay ninguno grande como yo. Pero bueno, ¿sí? ¿Te acordás? Bueno, el 25 iba a Berizo. Mamita, qué tranvía excepcional, era lo mejor que Agarraba tenía la Plata. 23 iba a Ensenada, y si no por 50. Entonces, ese sistema tranviario unía toda La Plata y la unía por una situación muy accesible desde el punto de vista monetario para todo el mundo. En determinado momento, lo hizo mi viejo amigo y colaborador en el ministerio antes de ser embajador en Polonia, Miguelito Zelagoski, decidió que había que levantar los rieles porque los rieles rompían el pavimento, lo cual es cierto. Pero La Plata no tuvo la, la idea de reemplazar aquellos viejos tranvías por lo que vemos en cualquier ciudad. Es fantástico. Son tranvías que ni hacen ruido, se deslizan con una suavidad total, no generan problemas, no rompen el pavimento, nada. ¿Por qué no lo tenemos? ¿Por qué se dejó esto de lado? ¿Por qué no se avanzaron sobre ciertas cosas que La Plata debía avanzar? Entonces, la propuesta para ustedes, platenses, es que piensen una ciudad en las mejores condiciones posibles. Yo diría unión, como el colectivo del 14, ¿no? Unión platense. Bueno, traten de juntarse, traten de opinar por encima de diferencias que siempre existen, pero traten de apostar por vuestra ciudad. Es importantísimo y además no se dejen tragar por el Gran Buenos Aires. Yo quería hacer un comentario cuando, como socios del Rotary, sabíamos que venía usted a hablar sobre esto. Me puse a leer ese artículo que usted comenta. Y más o menos para la misma fecha que su artículo, que me causó, usted habla más desde lo político y digamos, desde lo único que tiene La Plata en relación al resto de lo que llamamos conurbano, pero en el mismo momento y trayendo a colación lo que está pasando hace 8 meses en el mundo, la principal infectóloga de La Plata hablaba de que tiene características tan únicas la ciudad, tan únicas en cuanto a lo social, en cuanto a la distribución de su gente, que desde lo epidemiológico tampoco se lo debería considerar AMBA, ¿no? Que era muy igual a lo que usted decía, pero desde un aspecto absolutamente diferente, los dos llegaban a la misma conclusión, ¿no? Cuán distintos o cuán únicos somos los platenses y nuestra ciudad, que digamos, en canales totalmente diferentes la conclusión es la misma, ¿no? Deberíamos ser considerados aparte. Quería comentar eso porque me llamó la atención, porque fue muy parecido a lo suyo. Un amigo, un viejo general, que era de caballería, me decía algo que yo le aplicaría a ustedes. Ni mejores ni peores, distintos. Ustedes son como son, con sus vicios, con sus virtudes, pero realmente son distintos. Le agradezco muchísimo, Javier, este dato, no lo tenía. Refuerza lo que vengo diciendo, la singularidad de La Plata. Defendámosla. Esto me parece que es fundamental, fundamental. Tiene que ver con un país distinto, tiene que ver con un país que apueste por otras cosas, que vuelva a apostar por el crecimiento, donde haya armonía, es decir, no voy a hacer política de ninguna especie, es partidista, ¿no? Y de la otra. Soy un convencido que tenemos que trabajar de consumo para lograr cosas. Lo contrario se hace muy complicado y muy difícil si se vive compitiendo. Y sobre todo, si desde cualquier espacio se ve el cargo público como una canonjía para vivir expensas. Juan, yo quería hacerte un comentario que en realidad esta charla nace en virtud de una curiosidad mía, porque resulta ser que a raíz de esta pandemia el gobierno nacional empieza a sectorizar a lo que llama el AMBA, que para mí lo confieso, era medio curioso y llamativo esa manera de sectorizar. ¿No? En realidad no lo había escuchado nunca a esa manera de dividir el conurbano bonaerense. Y cuando iban a abrir digamos, la circulación por la pandemia, por fases,
creo que íbamos a entrar en la fase 4 y decían, bueno, entran en la fase 4 determinados sectores del interior, menos el AMBA. Y ahí me llama la atención y googleo para ver si La Plata pertenecía al AMBA. Porque a mí, yo me alegré al principio, porque digo, La Plata no puede pertenecer al AMBA porque nos estaban englobando en algo que yo no sentía que era el AMBA. Y después me encuentro buscando, googleando con el trabajo tuyo y ahí me llamó la atención y bueno, era que más o menos todo lo que vos habías, lo que escribiste, más o menos concordaba con mi pensamiento. Confieso que no sabía que existía tu trabajo. Eso por un comentario personal mío. Ahora, yo lo que te quería proponer era si nos podías ilustrar cómo fue creado, en qué año y cuál fue el espíritu de la creación del AMBA, porque creo que tiene su espíritu, su inicio, fundamentalmente cuál fue el espíritu de esa creación. Hubo alguna vez algún intento y el gobierno militar, recordarán ustedes la última dictadura, había pensado con esos tecnócratas que tenía en crear la provincia del Río de la Plata, separándola del resto de la provincia de Buenos Aires. Y además tenía región metropolitana, zona metropolitana, AMBA. Nosotros realmente impusimos el nombre de AMBA porque la institucionalización leve existente se produjo durante nuestra gestión. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener un excelente intendente de la ciudad de Buenos Aires, un gran amigo, Julio César Zaguier. Julio con el gobernador Alejandro Armendáriz firmaron un convenio el 8 de noviembre de 1985, creando la región concertada del área metropolitana de Buenos Aires. Y en esa creación invitamos al gobierno nacional a adherir, es decir, 3 patas fundamentales para la zona. El gobierno nacional, ¿por qué? Por todo. Primero, porque el AMBA es un problema nacional. Segundo, porque está lleno de empresas nacionales, que algunas después se privatizaron, en la zona. Entonces, lo nuestro, nosotros entendimos que había que coordinar toda esta acción con una visión intersectorial, interdisciplinaria. Esto nos pareció fundamental. Además, ya veníamos en el caso nuestro del Ministerio de Gobierno, recordarás Manuel, trabajando muy fuerte en la cuestión de loteos que no tenían solución legal. Se trabajó mucho, especialmente en el partido de Quilmes, y realmente conocíamos la problemática. Al asumir en el ministerio, creamos la Dirección Provincial del Conurbano Bonaerense, que tuvo en manos de un amigo de Quilmes, una excelente persona, señor Monea, Néstor, con quien trabajamos muy a fondo, y había como una especie de delegados regionales, no para hacer política partidista, no la hicimos nunca, a punto tal que les digo, me llevé mejor, realmente mejor, con los intendentes peronistas y con los intendentes de mi propio partido. Esto lo aseguro. Jamás discriminamos, jamás preferimos a una comuna por sobre otra para distribuir los fondos. Es decir, que en ese sentido nos manejamos con una tranquilidad total con los intendentes, fueran del partido que fuere. Y en esta visión nuestra tenían que entrar los intendentes. Era fundamental. Es decir, no se podía quedar la cosa manejada desde arriba, sino que tenía que tener la participación de la base, que está dada por las intendencias. Entonces, el siguiente paso fue que en abril del 86, el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio del Interior, dicta una resolución adhiriendo a la creación del AMBA. Después, el año siguiente, el Gobierno Nacional lo hace por decreto, dejando sin efecto la resolución del Ministerio del Interior. Y por último, terminada la gestión nuestra en la provincia de Buenos Aires, se creó la Comisión Nacional del Área Metropolitana para trabajar sobre este tema. Tengo acá el decreto de creación, donde uno de los temas era atender lo que iba a pasar en la región después del traslado de la capital. Y si me disculpan la digresión, diré lo siguiente.
Con Raúl Alfonsín nos conocimos desde siempre. Y Alfonsín fue, ¿cómo diría? Fue tomado, convencido por un proyecto urbanístico. Era un proyecto que tendía a establecer la nueva capital a lo largo del Río Negro, cerca de Viedma, aguas abajo, en la costa baja de Río Negro y no en la costa alta de la provincia de Buenos Aires, donde está el famoso Cerro de la Caballada, donde los maragatos le dieron una lección a las tropas brasileras, recordarán ustedes, cuando intentaron ocupar la puerto, era prácticamente el único establecimiento argentino que había en la Patagonia, en Carmen de Patagones. Entonces, lo mío era una visión totalmente distinta. Nada de ciudades nuevas, conocía la experiencia en este aspecto, no la de ustedes, que fue brillante. Conocía experiencias que se habían hecho en otros países que fueron negativas, y entonces le propuse al presidente en su despacho, le dije, mire, yo sé que voy a hablar de la niña de sus ojos, pero mire, presidente, digo, las ciudades es la historia, la gente, los olores, las calles, los aromas, eso es una ciudad. ¿Por qué no hacemos una cosa? Nos quedamos con 5 manzanas de Viedma, 4 manzanas de Carmen de Patagones, ponemos los ministerios, los edificios que cede Río Negro de la legislatura y de la gobernación, ya para instalar el ejecutivo y el legislativo. La corte puede ir a Córdoba, si vamos a descentralizar. Me escuchaba con esos ojos tristes que ponía Alfonsín cuando yo sabía que iba muerto, pero bueno, así como Alén sabía que perdía y que por eso no propuso votación, yo sabía que perdía en mi alocución con Alfonsín, pero bueno, la tenía que hacer por una cuestión de honestidad intelectual. Y entonces le digo, además, instálese usted, le digo, sobre el Cerro de la Caballada. En consecuencia va a mirar para el sur, para el río y para el mar, y no en el bajo, donde va a mirar para Buenos Aires, y donde si se llega a reventar el Chocón, recordarán ustedes que años después, en los 90, hubo un problema en las bases del Chocón. Si el Chocón se llega a romper, arrasa con el valle medio y seguro con el valle de Río Negro en la parte baja, ¿no? En donde está Viedma. Entonces, de instales hacia arriba, por una razón de supervivencia. Bueno, me dijo, y yo, vos sabés cómo es la cosa, ya está demasiado desarrollado. Sí, pero en aquella época eran 4.000 millones de dólares y no había un peso partido por la mitad. Y nosotros ese año inclusive trabajamos sin presupuesto, la oposición no votó el presupuesto y la Comisión Nacional del Área Metropolitana dependió de la Secretaría General. Bueno, a los años, Alfonsín nos dice, yo me tendría que haber ido con una carpa a instalar a Viedma para empezar a funcionar allá. Es decir, el proyecto quedó trunco, va a ser difícil revivirlo, hay intereses enormes para que se mantenga en Buenos Aires, por supuesto la capital. ¿Cómo descubrimos las grandes metrópolis? No solamente por las lecturas, sino porque Julio Saguier me dice, Juancho, va a haber un encuentro en París para la formación de una asociación mundial de grandes metrópolis. Vamos, y fuimos, intendente de Buenos Aires y ministro de gobierno de la provincia, a esta reunión. Esas experiencias se volcaron al país. Y nosotros organizamos, juntamente con la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional, un congreso de metrópolis. Yo les digo que los inscritos fueron 1.000. Se hizo en el Teatro San Martín de Buenos Aires. Hubo que abrir las puertas que separan ambas grandes salas para que la gente se pudiera ubicar. Algo superlativo. Y después hicimos un segundo congreso y ahí se trabajó mucho con propuestas concretas, con ideas concretas. Tengo acá un libro sobre regiones y ciudades, un ladrillo francés, donde se trata el tema de la región y el tema de Buenos Aires. Y quien estudia Buenos Aires, dice Paulin de Lavaux, dice más o menos las mismas cosas que nosotros venimos diciendo, y apuesta a la posibilidad de trasladar la capital, aunque dice con un Estado
tan flaco de recursos, hacerlo le va a ser muy bien. Bueno, esta experiencia permitió que viera yo en el cargo y después del cargo, vi, miré, aprendí. Y la buena relación que es solido entablar con la gente, recordará Manuel, cuando en Cataluña, en Barcelona, la comunidad nos regaló un tren, pero no un tren para jugar, un tren en serio, un tren con una locomotora y 3 vagones que iban a ir a Galicia, juntamente porque renovaban la flota, era del año 1969 el material rodante. Bueno, y me donaron un tren. El día anterior yo había estado en Madrid, en la reunión Alfonsín González, donde se firma el acuerdo entre Argentina y España, y entonces llego a Cataluña y le digo, bueno, estoy en el último vuelo, y les digo, hagamos realidad este convenio. ¿Qué me llevo para Buenos Aires? ¿Querés un tren? Un tren. Ahora miren, les digo a todos, me corrió frío por la espalda cuando el funcionario que estaba junto a Mercedes Sala, que era la vicepresidente, cuando me abrazó y me dijo lo siguiente: por fin un argentino que concreta algo. Realmente lo nuestro. Bueno, los escucho a ustedes, estoy hablando de Nación. ¿Cuándo usted cree que comienza el quiebre ese de la ciudad? Llamémosle la ciudad luz, la ciudad de La Plata, que yo tuve la suerte de estudiar ahí. ¿Y qué políticas entiende usted que deberían implementarse para que esa sea la gran ciudad que siempre fue? Yo tuve la oportunidad de estudiar del año 81 al 87 y era algo extraordinario esa ciudad. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo cree que comenzó y cómo se puede encaminar eso? ¿Cómo se puede encaminar? Lo resolverán los platenses. Yo vino de afuera. Hubo cierta forma de entender las cosas que nosotros no compartimos. Estoy contando a lo mejor, pero esto pasó. Nosotros le ofrecimos en aquel momento al intendente Alberti, le propongo lo siguiente: la provincia se hace cargo de 115 a 14 y desde 60 a 44. Todas las noches un personal municipal con un personal policial van a recorrer la zona. Obras Públicas te va a reponer, que el ingeniero Castro había dicho que estaba totalmente de acuerdo, que era el ministro de Obras Públicas, te va a poner todas las luminarias en la ciudad. Vamos a empezar a pintar toda esa cantidad enorme que hay de grafiti en La Plata. No fue aceptada la propuesta. Para nosotros, y le íbamos a pavimentar todo, repavimentar todo el centro. No fue aceptada la propuesta. Después La Plata, años después, consiguió que se le pagara una tasa por hora. ¿Cómo se puede? Mirá, hay que apostar al crecimiento, hay que ver en qué cosas brilla La Plata, en qué cosas se destaca, y hacer fuerza en que eso se pueda ahondar. Por ejemplo, la producción hortícola, lo que tenemos nosotros ahí en los porteños y en toda la zona de Abasto, es extraordinario. Hay algunas variedades, como el alcancil, creo, que el 90% de lo que se consume se produce en La Plata, en el país, ¿no? El tomate platense. Ustedes en los últimos años, los que somos viejos, compramos tomate bueno, últimamente tienen plástico, pero el tomate platense es el mejor tomate que está en el mercado. Pero sería interesante, si usted puede mencionar el proyecto 90 que se hizo para la región metropolitana, para el AMBA precisamente, y una especie de proyecto 90 que sería lo que debería diseñarse acá en La Plata para los próximos 10 o 15 años, para poder trazar los lineamientos de una reconversión de la ciudad en lo que realmente debe ser, por su importancia, usted lo destaca muy bien, política, su importancia cultural, su importancia deportiva. Manuel cita algo importante. Nosotros, con un grupo, con AMBA tenía, al igual que el AMBA y al igual que lo que habíamos desarrollado anteriormente, un grupo político técnico. Es decir, había políticos y había técnicos.
que proponían el tema de las inundaciones en el área metropolitana, tema que tratábamos, el tema de las villas en el área, donde había visiones distintas. Acción Social, por ejemplo, en la época nuestra, entendía que había que erradicar las villas allí a donde estaban, mejorando las condiciones habitacionales, mientras que yo entendía que no se podía seguir viviendo en el Valle de los Ríos o de los Arroyos. Yo optaba por trasladarlos desde ya, no con topadora, pero usando los cuarteles, que algunos estaban desafectados, para que la gente se fuera trasladando de a grupos y pudiera construir sus viviendas en otro sitio. El plan que proponíamos desde el Ministerio era las viviendas así, 4 viviendas tocándose las paredes, por lo cual ahorra enormemente costos. 5 personas que trabajen en esto, termina, a 4 se la adjudican y 1 queda afuera, sin saber quién, cosa que todo el mundo trabaje con la convicción de que lo que va a ser para él. Y después el 5.º entraba en otro grupo de 3, de 4, y él se la adjudicaba seguro y a otros 3, y así sucesivamente. La idea era hacerlo masivamente y suprimir la gran concentración de viviendas. Por ejemplo, lo que tiene Villa Elisa, que es viejo y demás, estas torres que tiene ahí no tienen nada que ver con la idiosincrasia de Villa Elisa, con la geografía urbana, nada. Nosotros recibimos Don Orione. En Don Orione, de pronto, 25.000 personas fueron transportadas de distintos barrios ahí. No había relaciones de vecindad, no había amistades previas, no se conocía nada. Nosotros desalentamos totalmente ese tipo de política. Y hablando de desalentar, no permitimos una sola usurpación de terrenos públicos en aquella época. Fuimos terminantes. Esto nos pareció que era fácil para poder desarrollarse bien la sociedad y evitar conflictos. Cuando había estas cuestiones, como se está produciendo ahora en La Plata y en algunos lugares del conurbano, están produciendo enfrentamientos entre vecinos y usurpadores o gente que busca terreno. Bueno, Manuel va a un tema que fue muy importante para nosotros, el Proyecto 90. Proyectamos qué había que hacer en el área metropolitana en los 90. Es decir, pasamos del plan al proyecto y establecimos la forma en que se podía implementar. Es decir, cosa de que no quedara en el discurso vano, no quedara en el aire, sino que se concretara la cuestión. Por ejemplo, rediseñar las líneas de colectivo. Ustedes sabrán que cuando intentamos hacerlo, me acuerdo en el municipio de Vicente López, el intendente dijo, no, puso el grito en el cielo porque los comerciantes ya tenían su kiosquito o su negocito en la parada. Entonces, moverle la parada del lugar significaba que ese comerciante iba a sufrir un problema, y bueno, pero en algún momento el interés común debe privar sobre el interés particular. No es fácil, hay una cantidad de cosas que hay que hacer desde el punto de vista institucional en primer lugar y desde el punto de vista de la concreción de obras. El gobierno nacional ha dispuesto que La Plata está dentro del AMBA y también que Luján está dentro del AMBA. Entonces, junto a los comentarios que me aparecen desde La Plata por el tema de que La Plata no es AMBA, una persona de Luján, ¿no?, a quien conocía, me dice, totalmente de acuerdo, Luján no es AMBA. Entonces, ¿hasta dónde llegamos? Además, hoy el diario La Nación, con Urbano Bonaerense, La Plata metida adentro, si ven la infografía, La Plata metida en el conurbano. Esto es grave, desde mi punto de vista y desde mi concepción. Así que va a haber que tratar, primero, de educar. ¿Qué fue el AMBA en su momento? El AMBA fue la capital y 19 municipios alrededor de la ciudad de Buenos Aires. En aquella época hicimos, que ustedes lo ven, esto se repartió por el mundo, cada vez que íbamos a una reunión, todo lo que llevábamos, nosotros hacíamos unos regalos bárbaros. Si lo ven, es la parte que no está estriada, es el Río de la Plata. El círculo, la ciudad de Buenos Aires. Y alrededor hay 19 municipios. Estos 19 municipios pasaron a ser después 24, con algunas divisiones. Y en aquel momento eran 3.880 kilómetros cuadrados.
ahora un poco más porque le tocaron a Cañuelas y demás. Pero no podemos estar hablando de 40 municipios en la mano. Es decir, hay un borde externo, se lo concedo perfectamente. Luján, borde externo. Las ejes de crecimiento, la Ruta 5, Luján Mercedes, dos cuestiones más que sí es importante. Durante la dictadura se logró establecer una cosa importante, dictatorialmente manejada, y la cambiamos de forma importante, que fue SEAMS. En aquel momento se llamó Cinturón Ecológico del Área Metropolitana. Yo, como representante de la provincia de Buenos Aires, propuse cambiar el nombre, manteniendo la sigla, sacando cinturón, porque era elitista, le voy a explicar por qué, por coordinación. Entonces, SEAMSE es la SEAMS, Cinturón Ecológica del Área Metropolitana. Resulta que este cinturón afectaba con expropiación algo así como 9.900, si no recuerdo mal, hectáreas del conurbano, donde estaba previsto claramente que en las clases altas y medias quedaban básicamente el cinturón para la capital, mientras que los sectores más desfavorecidos quedaban afuera. Es decir, cosa que no hubiera contaminación. Esto nosotros lo dejamos sin efecto de inmediato. Esto es un dato importante. Y el otro, cuando se apuntó a crear el mercado central. El mercado central nos tocó instalarlo a nosotros. Les aseguro que fue una lucha difícil, que hubo que manejarla con mucho tacto, porque había mercados en Avellaneda, en 3 de febrero, en otros lugares importantes mercados, que quedaban absorbidos por el mercado central. Pero estas son dos instituciones que hay que tener en cuenta para la problemática metropolitana. Inclusive la SEAMSE puede servir perfectamente bien para esto, porque tiene técnicos, porque tiene de todo. Entonces se puede utilizar una infraestructura sin mucho costo. Y terminaría esto diciendo, lo nuestro fue un intento, no planteando cuestiones urbanísticas, no presentábamos rutas, puentes y demás, sino que tratábamos de fijar políticas, ver a dónde apuntábamos y a dónde buscábamos el mejoramiento de la calidad de vida. Que eso es, a mi juicio, Manolo, lo que se debiera buscar en La Plata. Cómo mejorar la calidad de vida de la población en todo sentido. Seguridad, transporte, ambiente. Esto me parece que es fundamental. Si apuntan a esto y van reactivando la economía de la región, además tienen ahí un motor de desarrollo que es todo lo que está en Ensenada, lo que significó Berisso en su momento, que perdió aquella vieja industria cárnica que tenía, pero hay muchísimas posibilidades de desarrollo, pero desarrollarlo como región y decirle a AMBA, mire, hasta acá llegan ustedes, de acá para acá fijamos nuestras políticas. Concluyo. Creo que los grandes municipios deben ser divididos, no así el de La Plata, que es una sección electoral única, pero sí estableciendo un sistema de comunas similar al que existe en la ciudad de Buenos Aires respecto de Citibel, de Villa Elisa, de Los Hornos, no sé si aeropuerto, pero los barrios que tienen, o las ciudades que tienen en La Plata una clara identidad, deben tener no el delegado municipal, deben tener otro tipo de representación política dentro de la comuna de La Plata. Última, disminuir drásticamente el número de cargos públicos en las municipalidades. No puede ser que se manejen con 6, 7, 8, 10 secretarios, subsecretarios y demás, y con 2 o 3 basta y sobra. Y los consejos deliberantes. La Plata tiene 24 concejales, Mercedes tiene 18. Tenemos que achicar necesariamente los consejos deliberantes, hacerlos más ágiles, trabajar de otra forma y darle a la población, no me gusta decir la gente, pero a la población en sus manos el manejo de la cuestión local. Con el último comentario de que La Plata debería ser dividido y tener otra representación política a nivel municipal, estoy totalmente de acuerdo, porque en realidad
es lo que percibimos, creo, la mayoría de los habitantes de Citibel, que nosotros no necesitamos, de hecho, concurrir a La Plata Centro para cualquier tipo de necesidad, puesto que ya Citibel creo que tiene todo. Todo lo que uno puede llegar a consumir o pretender consumir, o sea que habría que legislar o apuntar la legislación para esa separación sin ser extremadamente separatista. No pretendo que se forme un municipio nuevo, pero sí forma atenuada, que sería una nueva representación política agrupando localidades, como dijiste, Villa Elisa, Los Porteños, Gonet, Citibel y todo el sector, que sería de 520 para el norte sería. Juan, yo ya para finalizar, quiero felicitarte por la excelente exposición, muy enriquecedora, muy instructiva, y agradecerte en nombre del Rotary Club de Citibel por el gran aporte que nos diste hoy desde el punto de vista intelectual y político. Y bueno, quedamos a disposición tuya para que en algún momento, cuando esta restricción de contacto se habilite o termine, digamos, nos podamos encontrar en el club. Obviamente, cuando vengas a La Plata, si te podés comunicar con nosotros y nos reunimos y seguimos charlando de estos temas que son verdaderamente importantes. Ya, mi zona en La Plata es Gonet. Ahí me muevo después de haberla andado, como le decía, en tranvía, de haber estudiado en La Plata, de haberme casado en La Plata, de haber nacido mis hijas en La Plata, de haber sido funcionario público en La Plata, de haber visto cómo estudiantes se consagraba campeón en cancha San Lorenzo contra Racing, de haber festejado el ascenso de Gimnasia. Bueno, todas estas cosas las siento como propias. No soy platense. Mi mujer sí recibe el diario El Día todavía. Y cuando vamos a un hotel le dice, ¿y ustedes dónde son? Yo de Mercedes. Y ella dice, no, yo de La Plata. Muchas gracias y Díaz, vos me debes el café. Sí, obviamente, cuando estés en Gonet lo vamos a compartir.